Aski Haipukipan, Kunhama Siptasa. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, está Sí, claro. Ok, muy bien. Entonces Buenas vamos a dar tardes. inicio. ¿Listo? No sé si tiene alguna pregunta, consulta antes. ¿No, verdad? Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿ya? Recuerden, ayer hemos introducido un poco y hemos hablado básicamente de lo que son los fonemas, ¿no? Y esto es el resumen del cuadro fonético. En Aymara tenemos 26 consonantes, 3 vocales, una diéresis y una glotal, ¿sí? Entonces, solamente tenemos eso. ¿Qué significa eso? Que solamente con esas letras vamos a escribir. No existe otra forma, ¿sí? ¿Y cuáles son esas letras? Todo esto se resume en este cuadro fonético, que seguramente ya lo han descargado, ¿no? Está en la plataforma, ¿sí? Entonces tenemos la P aspirada, que es P con H, la P con apóstrofe, la TH, la T con apóstrofe, la Ch con H, la Ch con apóstrofe, la K con H, la K con apóstrofe, tenemos la QH y tenemos lo que es la Q con apóstrofe, ¿sí? La primera parte, ¿no? Y la segunda parte simplemente son letras simples, ¿no? Entonces, no existen ciertas letras que en castellano manejamos, ¿no? Por ejemplo, la B labial, la G, la F, no existen, ¿no? La C, no, no existen. Solamente los que están en este cuadro fonético, ¿sí? Están los 26 consonantes, ¿no? Ayer hemos contado, ¿no? Están los 26 consonantes y aquí abajo están los 3 vocales, ¿no? La vocal I, la vocal A y la vocal U. Solamente en Aymara existen esas 3 vocales, ¿ya? No se puede escribir con la vocal E ni con la vocal O, ¿ya? Y tenemos lo que es la diéresis y el glotal. La diéresis es como el acento en el Aymara, ¿sí? En español tenemos el acento, ¿no? Cuando tiene el acento, pronunciamos, alargamos, ¿no? Lección, ¿no ve? Entonces, alargamos. En Aymara de la misma forma, pero no hay acento en Aymara. Utilizamos la diéresis, por eso se llama alargamiento vocálico, ¿ya? Y lo que es la glotal o el apóstrofe, ¿no? Sirve para dar sonido a ciertas letras, ¿no? Ahora, nuevamente recalco, ¿no? Ya tenemos la letra H ya casadas con estas letras, ¿sí? No existe la H suelta, la H solita y con otra letra. No podemos ver, no podemos escribir, si quieren, una H con M. No, sino ya tienen su posición y con las letras, ¿no? Que ya se escriben aquí. No va con cualquier otra letra. ¿Ya? Entonces, dicho eso, bueno, vamos a volver a repasar. Ayer hemos repasado. Vamos a volver a repasar y posteriormente vamos a seguir avanzando. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer yo, ustedes luego vamos a hacer juntos todos, después de forma individual. ¿Listo? Entonces recuerden, tenemos 3 niveles de sonido. La simple, aspirada y la explosiva. La simple es como en el castellano. La aspirada es soplando, ¿sí? Vamos a pronunciar como si estuvieran soplando, ¿no? Y lo que es la glotal, como si estuviéramos haciendo explotar algo, ¿sí? Por eso se llama explosiva, ¿ya? Entonces ayer ya hemos dicho, ¿no? La H hace que sea aspirada y el apóstrofe hace que sea la pronunciación explosiva, ¿ya? Ahora empezamos. Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 a, cha, ka, 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 ¿sí? Entonces, esos son los sonidos de las palabras en Aymara, o de las letras en el idioma Aymara. Solamente estamos conjugando con la vocal A porque hay una cierta variación, ¿sí? Más adelante les voy a explicar. Ahora lo vamos a hacer todos, ¿sí? Todos. Entonces, todos después, repiten después de mí, ¿sí? Pa, A, pa, pa, A, pa, a,
A, ta, 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 a, a, ya, cha, 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 a, ka, 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 a, a, ka, 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 a, A, ja. ka, Ok, muy bien. Entonces, lo que varía un poco más es solamente en la letra Q y en lo que es la letra X, ¿no? Tienen sonido propio en el Aymara. El resto es como el castellano, ¿no? Obviamente con cierta variación en tema de las aspiradas y las explosivas, ¿no? Entonces, solamente para que ubiquen un poco el sonido, voy a hacer los dos, ¿sí? Entonces tenemos K, 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 A, A, ¿sí? Entonces, es diferente, no es lo mismo, ¿sí? Ahora, muchos están haciendo esfuerzo, ¿no? Para pronunciar la Q. No, no hay que hacer esfuerzo, simplemente hay que articular en el lugar correcto, ¿no? Les he dicho desde la garganta, ¿no? Desde los postvelares, ¿no? A, ja, a, ¿no? Entonces, desde ese lugar, desde la garganta, emitimos los sonidos. ¿Listo? Ahora, uno más, después hacemos repetición individual, ¿ya? Todos, pa, Pa, ja, pa, A, 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 pa, ta, 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 a, A, ya, cha, 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 a, ca, ca, ka, ca, ca, ka, a, ca, ka, ca, ka, ca, ca, a, A, ja. ja, Ok, muy bien, ahora sí, ¿no? A ver, ¿quiénes están con micrófono? Voy a revisar. Ah, ya, todos están con micrófono, ¿sí? Ah, Maribel está sin micrófono, ¿no? Ya, entonces empezamos con Joc Bolivia. No sé quién ¿qué? es. Eh, empezamos, ¿ya? Lo repites todo, ¿no? Empezando desde la P hasta la X, ¿ya? ¿Sí? Ya, empieza Joc. ¿Cuál es tu nombre, Joc? Para que no te diga Joc Bolivia. Ah, David. Ah, ok. David, dale, David. Ya. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Ya, está bien, solamente que te ha faltado en las La, explosivas y en la Q, ¿no? Entonces, en la sí, es explosiva, tienes que hacer entre explotar, la ¿no? K y la Q no. Eso también, ¿no? Y aquí toditas las explosivas, empezando por aquí, ¿no? Entonces, A, A, ¿no? Haciendo, como si estuvieras haciendo reventar algo, ¿sí? A, esto, A, A, ¿no? Y esto, A, A, esto, A, A. Ahora, esto me has pronunciado como esto, ¿no? A, ¿no? Articula, agarra tu garganta, entonces de ahí emití el sonido. A ver, David, Ah, no, me está diciendo me está diciendo. Más adentro, desde la garganta. ah, Ya, más o ah, menos, ¿sí? Desde la garganta. pues, Ka, ah, ka, ah,
Ya, vamos, más o menos, ¿no? Obviamente, como tal vez está haciendo por primera vez, no lo va a hacer Sí. bien, tal vez, ¿no? Entonces, con la práctica se hace, ¿no? Entonces, desde la garganta, el otro solamente es velar. Esto es K, normal. Esto es K, ¿sí? Ka. Les voy a buscar, tengo esa imagen, creo que también lo he subido en la plataforma, los puntos de articulación, ¿ya? Ese es importante, ustedes tienen que conocer necesariamente. Ahora les comparto un momento. Ya. Ahora sí lo tengo. ¿Logran ver la imagen? Sí, ¿verdad? Voy a agrandar un poco, ¿ya? Entonces, esos son los puntos de articulación, ¿sí? Entonces, tenemos bilabial, dental, palatal, velar y postvelar, ¿sí? Entonces, la Q es postvelar. Significa que tengo que articular, tengo que emitir sonido en este lugar, ¿no? Entonces digo K, ¿sí? K. En cambio, velar es la K, ¿no? Entonces digo K, ¿no ve? Entonces, vean esa diferencia. Entonces, depende de eso, ¿no? La diferencia. Por eso es que muchas veces queremos pronunciar de aquí mismo la Q, ¿sí? K, ¿no? Entonces, hacemos sonido aquí, hacemos mucho esfuerzo. No tienen que hacer esfuerzo. Solamente pronuncien desde este lugar que es postvelar, ¿no? La garganta, yo digo, ¿no? Entonces, K, ¿sí? K, ¿sí? Son totalmente distintos, ¿sí? ¿Se ha comprendido? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a continuar con Soledad. Sí, Ahorita pongo un momentito. Ya, ahora sí están viendo el cuadro fonético, ¿verdad? sí, Ya, empezamos, Soledad. ya. ¿De dónde? ¿Desde la primera letra? Sí, ¿O desde la P, ¿no? Así sucesivamente va, ¿no? Hasta Ya. terminar en la X. Ya, dale. Pa, te, ca, cu, ay. Pa, ta, ca, ¿hasta ahí? Ya, todito. Te falta. Ya. Ta, tra, ta, ca, cu, cha, cha, che, no, hasta ahí nomás. Ya, entonces práctica, Soledad, ¿sí? Entonces estoy marcando con colores para que vean lo que tienen que repetir, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Y tenemos que repetir la X, ¿sí? Entonces, mejor si van en orden, ¿no? Como hemos practicado, ¿no? De tal forma que no estén, como decimos, chipándose, ¿no? Al momento de pronunciar, ¿ya? Ahora sí. ¿Quién? Ángel. Entonces vas así, ¿no? Pa, pa, ta, ¿no? En ese orden, ¿ya? Ángel.
Ya, mientras Ángel se alista su micrófono, Maylin, ¿puede ser? Ya. Dale, Maylin. Ya es mi primera clase, voy a ver. Ya, A ver. dale. Ya. Pa. Ya. Pa. Ya, Ta. ya, Cha. Ka. ya, Ja. ya. Práctica Soledad, ¿sí? Entonces, hemos dicho, hay 3 niveles de sonido, ¿no? Simples, aspiradas y explosivas, ¿no? Aquí igual es simple, aspirada, explosiva. Y la X es fricativa, hemos dicho. Entonces, simple es como el castellano, ¿no? Ahora estamos conjugando con la vocal A para que podamos familiarizarnos un poco, ¿sí? Entonces, cuando digo simple es, por ejemplo, pa, ta, ca, cha, normal, como el castellano, lo que hacemos cotidianamente, ¿sí? La aspirada es como soplando, como la F más o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está con la letra H, ¿sí? Está con la letra H. Por eso es aspirada. Entonces, la letra P, por ejemplo, es pa, ¿no? La letra T es ta, ¿sí? La letra Ch, cha, ¿no? La letra K, ka, ¿ya? La letra Q, ja, ¿sí? Y la letra X, ja, ¿sí? Ahora, la explosiva es como si estuviéramos haciendo reventar algo, eso hemos dicho, ¿no? Entonces, la letra P con apóstrofe es A, ¿no? Y ahora la letra T es A, ¿sí? Ahora la letra Ch con apóstrofe es cha, ¿correcto? La letra K es A, ¿sí? Ahora la Q con apóstrofe es A, ¿sí? Y la X ya saben, ja, ¿sí? Ahora sí, continuamos. ¿Quién no ha hecho? A ver, Ángel creo que estaba. ¿Ya activaste? ¿Puedes activar tu micrófono, Ángel? Ya, dale. Ángel, te estamos escuchando. No hay Ángel. Entonces, Guimar, por favor. Ok. Empiezo con la T. Dale. A, A. Ya, Ta, A. ya. Cha, A. Ok, Ka, A. ok. Ja, y ja. Ok, muy bien, Guimar. Muy bien, excelente. A ver, ¿quién falta? Paola. Ya. Pa, Ya. pa, pa. A. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Y ka. Ya. Entonces, igual las explosivas le falta practicar y la Q, ¿no? Entonces, articule desde la garganta, ¿no? Perdón. Ka, ¿sí? Sin miedo, desde la garganta, ¿no? A algunos les cuesta porque en castellano no tenemos palabras, ¿no? Que pronunciamos así, ¿no? Con la práctica, ¿ya? Rolly Huanca. Hola, Sí, te escuchamos, Rolly. ya, listo. Dale, Rolly. Pa, ¿Ya? pa, a, ta,
ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Pa, pa, ka, ja. Ok, muy bien, Rolly. Excelente. Tomás, Pa, ¿ya? pa, pa, Ok. ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. A, ka, ka. Ja. Ok, un poquito te ha faltado la Q, ¿no? Estamos excelente. Windows, no sé quién es Windows, van a poner su nombrecita ya para que Sí, les pueda llamar. licenciado. Prof, ¿cómo está? Buenas tardes. No estoy Bu- a través de mi computador, tal vez por eso. ya. Dale, dale. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. Ok, muy bien. ¿Quién faltaba? Ángel, si no me equivoco, ¿no? Ángel. Ángel. Creo que no está, ¿no? Ha dejado encendido o se ha unido al grupo y ha ido a descansar un momento, ¿no? Ya, entonces eso es Profe, el ¿Sí? Sí, sí. yo puedo volver a repetir, Soledad. Ya, muy bien, dale. Ahora sí entendí. Ya. Ya. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Cha, cha, cha. Y ja. Ya. Un poquito las explosivas, ¿no? Después ya está bien, ¿no? La Q también un poquito más. La X es simplemente es como la J, ¿sí? Como la letra J, Ja. ¿no? ¿Sí? Decimos ja, ¿no ve? Con la J Sí. con la A, ¿no? Ja. Ahora un poquito fricativa. Ja. Ja. Sí. No pongas fuerza, nada. Normal como la J, pero raspa un poquito al momento de pronunciar. Ja. Sí, Ja. correcto. ¿Sí? Ah, ya. ¿Tienen alguna Ja. pregunta respecto a esto, a este cuadro fonético? No, está bien. ¿Está bien? Ya. Entonces Sí, está bien. recuerden, solamente en Aymara escribimos con todas las letras que están en este cuadro, ¿sí? Entonces, no quiero que me escriban con la C, con la G, con la F, con la Z, con la B labial, con B chica, como conocemos igual, ¿no? Con la vocal O, con la vocal E, no están, ¿sí? No existen en Aymara, ¿ya? ¿Capisci? Ya. Ya, muy bien. Entonces, Gualiquio. Waliki Komaj, Sayran Taquiñán. Ya, Waliki esquiva. muy bien, muy bien. Ahora bien, todo esto tienen ustedes en plataforma, van a repasar, ¿no? Cuando es oclusiva simple, oclusiva aspirada y todo eso, ¿sí? Lo que me interesa es tema de diéresis, un poquito aclarar, ¿sí? Entonces, hemos dicho la diéresis es como el acento, ¿sí? En Aymara no hay el acento, ¿sí? Entonces, utilizamos la diéresis, ¿no? Entonces, una diéresis más o menos equivale a 2 tiempos, ¿no? ¿Cómo decir? En música se maneja muy bien eso, ¿no? Entonces, la negra vale un tiempo, la blanca vale otro, ¿no? Entonces, cada uno tiene diferentes tiempos. Más o menos es así, ¿no? Entonces, la diéresis en Aymara va con las vocales, ¿no? Obviamente va en todos los idiomas, creo, con las vocales, ¿no? Pero, como son solamente 3 vocales, entonces va a ir con la A, con la I, con la U, ¿sí? Ahora, cuando encontremos la diéresis, en vez de decir I, vamos a decir I, ¿no? Vamos a alargar el tiempo de pronunciación de esa vocal. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, sí. Lo mismo con la U, lo mismo con la A, ¿sí? Entonces, por eso aquí, ¿no? Ahí está, ¿no?
una I con diéresis más o menos equivale a 2 Is, ¿no? En tiempos de pronunciación. Entonces yo no voy a decir I, sino I, ¿no? Solamente alargo un poco al momento de pronunciar la vocal. Lo mismo la A, ¿no? Entonces voy a decir A, voy a decir U, ¿sí? Entonces voy a alargar, ¿ya? Voy a alargar mi tiempo, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se utiliza, no? Hay diferentes, por ejemplo, cuando hay contracciones, ¿no? Cuando hacemos en inglés, por ejemplo, ¿no? I am, ¿no? Am, ¿no? Entonces, la I, la apóstrofe y la M, ¿no ven? La contracción. Lo mismo pasa en Aymara, por ejemplo, hay uno, por ejemplo, el más típico, ¿no? Paya es 2, ¿no? Paya, P-A-Y-A, ¿no? Paya es 2. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, 20, 200, 2000, el paya se contrae a pa, ¿sí? La letra P, la A y la diéresis, ¿no? Entonces se dice pa tunca, pa pataca, pa guaranca, ¿no? Entonces, cuando hay contracciones, ¿sí? Otro caso en el que se utiliza es, por ejemplo, para diferenciar algunas palabras, ¿no? Que son lo mismo. Por ejemplo, chaca, chaca, como estoy pronunciando, es puente, ¿sí? Y chaca, chaca es tallo, ¿sí? Entonces, chaca es puente y chaca es tallo, ¿sí? Entonces, hay algunos casos, ¿sí? O para el tema de lo que es los números ordinales, ¿no? Que poco a poco vamos a ir conociendo, ¿listo? Entonces, eso con el tema de lo que es la diéresis, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está bien? Ok, ahora vamos a entrar con lo que son las vocales, ¿ya? Las vocales. Entonces, ahora les comparto el... Ya, ahora sí empezamos. ¿Cuántas vocales hay en el idioma aymara? 3. 3 vocales, ¿no? La A, la I, la U. Solamente esas 3 vocales, ¿ya? Ahora bien, como existen solamente estos 3 vocales, están viendo el Word, ¿verdad? Dice Kana Sayaka Kanaka, vocales. ¿Están viendo? Sí, sí. Ok, Sí. perfecto. Entonces decimos A, I, U. Son las 3 vocales en el idioma aymara. La pronunciación, todo es lo mismo que en el castellano, ¿sí? Entonces no tenemos ninguna dificultad aquí. ¿Tiene alguna pregunta? No, ¿no ve? ¿Sí? Ah, está bien. Hasta Sí, ahí sí. todo ok. Perfecto. Pero en aymara tenemos lo que es los vocales alófonos, ¿sí? ¿Saben qué son los vocales alófonos? No. No. Son aquellos vocales que se pronuncian, pero que no se escriben, ¿sí? Solamente se habla con esas vocales, pero nunca se escriben. Y los vocales alófonos en aymara son la vocal E y la vocal O, ¿sí? Esas dos son los vocales alófonos. Ahora pregúntenme, ¿cuándo se pronuncia con E y O? ¿No? ¿No me quieren preguntar? Siempre me hacen esa pregunta, ¿no? Hay una regla y es bien fácil, ¿sí? Cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de los siguientes consonantes, ¿no? La Q simple, la Q aspirada, la Q explosiva y la X se pronuncian como si fuera vocal E o la vocal O. ¿Me dejo entender? No. ¿No? A ver. Ya. Un poquito Vamos más, a por favor. utilizar la pizarra, ¿ya? Ahí está mi pizarra. Ya. Esto es importante, ¿sí? Entonces, he dicho que en aymara tenemos dos vocales alófonos, ¿no? La E y la
O, ¿sí? O. Ujú. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo se pronuncia? Cuando están antes o después de las siguientes consonantes, ¿no? La Q, la QH, la Q con apóstrofe Ujú. y la X. Solamente con esas 4 letras cambia de sonido. ¿Qué vocales? La I La Q, y la U. ¿Sí? ¿Cómo? Si, por ejemplo, una palabra, la I está, digamos, antes de la Q, así, entonces esta I se vuelve al pronunciar como E. ¿Me dejo entender? Mm, Ahora sí, más o menos. O, digamos, tenemos aquí una X, digamos, y la I está aquí, entonces igual cambia de sonido, ¿sí? Ja, Pero al escribir, lo escribimos normal, solamente al momento de pronunciar. Por eso digo, cuando la vocal I o la vocal U están antes o después de cualquiera de estas letras, se pronuncian como si fuera vocal E y la vocal O, ¿no? La E o la O, ¿sí? Volvamos, ¿no? Con los ejemplos vamos a ver. Ya, un poquito más o menos, ¿no? Ya. Ahora, esto es lo que les decía, ¿no? Ahí está, ¿no? ah, ya. Pulque, ¿no? ¿Logran ver? Un poquito voy a agrandar, sí. ¿ya? Tal vez no están viendo, ¿sí? Ahora sí, mejor, ¿no? Ujú, Sí, Pulque, ¿no? Esta sí. U está después de la Q, ¿verdad? Ujú. La regla nos dice que al momento de pronunciar se tiene que cambiar como si fuera Pul- vocal O, ¿sí? O. Esta I igual está después de la Q, por lo tanto, igual va a cambiar. Entonces, yo no voy a leer o yo no voy a hablar así, colque, ¿no? Sino colque. ¿Me dejo entender? Colque, Pulque. ¿sí? Colque. Lo mismo el siguiente ejemplo, ¿no? Warnocaña, la vocal U, en este caso, está o antes de la Q, ¿sí? Por lo tanto, la pronunciación es Warnocaña, ¿sí? Como si fuera vocal O, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo aquí, ¿no? La U está antes de la Q, entonces va a ser Tuinocaña, ¿sí? Solamente va a Sí. cambiar la vocal que está con cualquiera de los consonantes que hemos dicho, ¿sí? Seguimos. Aquí, esta vocal está antes de la Q, por lo tanto va a cambiar, ¿no? Y esta vocal también está después de la Q, por tanto, los dos vocales van a cambiar. Entonces, yo no voy a decir pique, sino voy a decir eque, ¿sí? Ah, ya. Eque, ¿no? Que es cabeza, ¿sí? Lo mismo aquí, la U está después de la Q, entonces cota, ¿sí? Cota. Lo mismo aquí, la I está después del Q con diéresis, entonces epiri, ¿sí? Epiri, ¿sí? Piri. Aquí lo mismo, ¿no? La U después de la Q, entonces va a ser Cori. cori, ¿sí? Aquí también, ja, jo, ¿sí? Jajo, ¿sí? Jajo, ¿sí? Entonces la U está después de la X, por tanto, igual va a cambiar de sonido, ¿sí? ¿Se ha entendido vocales alófonos? Sí. Ok, Sí, muy sí. bien. Eso es importante, ¿no? Entonces, ya saben la regla, ¿no? Solamente cuando está con la vocal, o perdón, con la letra Q, la Q aspirada, la Q con apóstrofe y la X. Solamente ahí cambia, en el resto no. ¿Listo? Ah, ya. Entonces, eso van a tomar siempre en cuenta. Por eso, cuando hemos repetido el cuadro fonético, solamente hemos hecho con la vocal A, ¿sí? Porque ya hubiera sido diferente con la Q, ¿no? Se hubieran complicado un poco más. Entonces, nunca con la Q vamos a decir que, no sé, ¿no? Sino que, ¿no? Entonces, siempre como si fuera como vocal ¿no? Igual con la vocal U, siempre vamos a pronunciar como si fuera vocal O, ¿sí? Pero solamente la pronunciación, no la escritura, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí, Rolly? Sí, sí, siga nomás. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, decía, ¿no? La Paz con ñeque, ¿no? Entonces,
ambos tendría que estar escrito con I, ¿no? Entonces seguramente alguien lo ha escrito como ha escuchado, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a hacer repasos, ¿sí? Vamos a repasar, voy a pasarlos. Igual tienen este documento de lo